¿Qué tal, amigos? Les saludo una vez más el profesor Salomón y les doy la bienvenida a la clase de física, y esta vez vamos a ver el capítulo de calorimetría. El término calorimetría de inmediato nos indica qué vamos a estudiar, ¿cierto? ¿Qué entiendes por calorimetría? Ah, profe, medida del calor. Y sí, vamos a cuantificar el calor. O sea, vamos a ingresar ahora al capítulo de los fenómenos térmicos. Vamos a estar algunas semanas estudiando al calor, jovencitos. Entonces, profe, ¿pero qué es calor? Profe, ¿qué es calor? El calor, joven, escúchame bien, el calor es una forma de energía. Entonces es la energía que se transmite de forma espontánea y naturalmente de cuerpo caliente a cuerpo frío. O sea, ¿cómo así, profe? Por ejemplo, ¿ya? Si yo agarro la estructura metálica de esta pizarra, agarro este acero, dice, profe, hace frío, ¿cierto? Siento frío. ¿Por qué? Porque mi mano le está fluyendo energía, ¿cierto? Esa energía interna de mi mano que se va transfiriendo al acero, esa energía es el calor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo me quedo toda una tarde, por ejemplo, conversando, ¿no? Con mi amigo, con mi amiga en la calle, estoy conversando y de pronto voy para abrigarme, quizás me echo a la cama de mi hermanito, por ejemplo, ¿no? Y empiezo a decir, ah, qué rico calorcito, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy recibiendo energía, ¿cierto? Entonces el calor, joven, es una forma de energía, es la transmisión de energía, ¿cierto? De forma natural y espontánea de cuerpo de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en el calor sensible, jovencitos, ¿ya? Y el equilibrio térmico. Entonces, cantidad de calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible, joven, en simples palabras, es el calor que ocasiona el cambio de temperatura en una sustancia. Porque ahora que tenemos un cuerpo, si este cuerpo gana o pierde calor, por ejemplo, ya puede ganar, ¿cierto? Gana o pierde calor, entonces, ¿cómo va a manifestarlo? Uno de los fenómenos es que va a ocasionar el cambio de temperatura. Por ejemplo, si recibe calor, va a incrementar su temperatura. Y si pierde calor, va a disminuir su temperatura. Entonces, acá tendría una temperatura inicial, pero luego va a tener otra temperatura, ¿cierto o no? O sea, si el cuerpo recibe calor, entonces eleva su temperatura, pero si pierde, disminuye, ¿cierto? Y ustedes saben que incluso hay unas personas, por ejemplo, ¿no?, que han estado en estado de ebriedad y en zonas frías, como aquí en la sierra, en Huancayo, ¿cierto? Se quedan durmiendo en la calle, entonces pueden morir. ¿De qué mueren? De una hipotermia, ¿cierto? Porque empieza a descender su temperatura corporal hasta el punto que se ocasiona la muerte, ¿cierto? Entonces, ese calor que ocasiona el cambio de temperatura, joven, ese es el calor sensible, ¿ok? Entonces, ¿cómo cuantificamos este calor? El calor que ocasiona el cambio de temperatura se mide así, es la masa de la sustancia del cuerpo, ¿cierto?, por el calor específico por la variación de temperatura. Profe, ¿qué es variación de temperatura? Bueno, ya hemos hablado, ¿cierto? Te dije que en la física, cuando hablamos de variación, ¿a qué nos referimos? Ah, profe, la variación es la cantidad final menos cantidad inicial. Entonces, cuando yo hablo de variación de temperatura, ¿a qué me refiero? Ah, profe, sería a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y ojo aquí, mira, si la temperatura final, STF, es mayor que la temperatura inicial, entonces esta resta me saldría positivo, entonces el calor me sale positivo. Pero si esa temperatura final es menor que la inicial, o sea, el TF es menor que el T sub 0, esta resta me sale negativo. Cuando yo reemplace aquí, el calor me saldrá negativo. Entonces, por ejemplo, si en un cálculo digo, ¿no?, me sale menos 400 calorías, y me preguntan, ¿cuánto calor perdió? Perdió menos 400. No, ha perdido 400. El signo negativo me indica pérdida, salida, extracción de calor. ¿Ok? Muy bien, entonces de esta manera cuantificamos el calor. ¿Cuál es su unidad? Debo aclarar aquí, joven. La unidad oficial en el sistema internacional, escúchame, la unidad oficial en el sistema internacional es el joule. Toda forma de energía en el sistema internacional debemos medirlo en joule. Pero, profe, en mi práctica dice calorías. Correcto. A pesar de que la unidad oficial es en joule, todavía, debido a que el joule es muy pequeño, todavía se utiliza la caloría. ¿Ok? Pero si yo quisiera, por ejemplo, hacer un informe oficial del Ministerio de Energía y Minas, entonces el calor, por ejemplo, puede ser de una central termoeléctrica, ¿no? Las cantidades de calor yo las tengo que indicar en joule, porque esa es su unidad oficial según el sistema internacional, ¿ya? Pero por cuestiones prácticas, debido a que el joule es pequeño, todavía se utiliza la caloría. Porque, ¿qué es una caloría, por cierto? También digo caloría es caloría. Una caloría, joven, se refiere a la cantidad de calor que debe ganar o perder 1 gramo de agua
para cambiar su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Ok? ¿Qué es la caloría? Es la cantidad de calor que debe perder o ganar 1 gramo de agua para cambiar su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Ok? Muy bien, entonces anotamos por aquí. ¿Qué cosa era Q? Profe, Q es la cantidad de calor sensible, ¿cierto? La cantidad de calor sensible. M, ¿qué viene a ser? Profe, M es la masa de la sustancia, ¿cierto? La que cambia de temperatura. El C sub E es el calor específico, ¿ya? El calor específico que vendría a ser una propiedad de la sustancia, ¿cierto? Que vamos a considerarla constante. Estrictamente hablando, no es constante, pero para nuestros cálculos, para la física básica que estamos estudiando, vamos a considerar que esta es constante, ¿ok? El delta de T, ¿qué viene a ser? Profe, ya nos dijiste, eso es variación de temperatura, ¿cierto? Variación de temperatura. Y la variación de temperatura se referirá, bueno, a la temperatura final, que sería el T sub F, temperatura final, menos la temperatura inicial. La temperatura final menos, entonces aquí, mira, ¿ve? Este que sería la temperatura inicial, ¿cierto? Muy bien, joven. Profe, me has hablado tanto de temperatura. ¿Y qué es la temperatura, por cierto, profe? ¿No? Vamos a recordar, ¿ya? La temperatura, joven, ¿ya? Es la medida del grado de agitación molecular, dicen algunos libros, ¿cierto? Mide el grado de agitación molecular. Otro dice que mide, dice hasta la energía interna, dice algún otro texto. Entonces, profe, ¿qué cosa es? La temperatura, joven, es la medida, ¿ya? De forma comparativa de la energía interna de una sustancia. Profe, ¿qué es la energía interna? La energía interna, profe, por ejemplo, mira, si tú tienes acá un perfil de acero, ¿ya? Un perfil H o perfil I de acero, usted sabe, si nosotros le hacemos expresiones más pequeñas, ¿qué vamos a encontrar? Unas moléculas, ¿cierto o no? Del acero, que sería el hierro y el carbono, ¿cierto? Entonces, esas moléculas, joven, no están en estado de reposo, ¿ya? No están quietos, ni en el sol, no están en movimiento, están vibrando, por ejemplo, ya están en vibración. Si es que no vibraran, si es que estuvieran en reposo, se dice que el cuerpo logró el cero absoluto, lo cual no es posible, ¿ya? Por muy bajas temperaturas, las moléculas siempre están en cierto estado de agitación. En los líquidos se mueven y en los gases se trasladan caóticamente, ¿cierto o no? Entonces, como estas moléculas presentan movimiento, la molécula tiene masa. Entonces, una masa en movimiento, ¿qué tipo de energía presenta? Lo hemos estudiado, ¿cierto? Profe, energía cinética. Quiere decir que estas moléculas, joven, están presentando energía cinética. No solamente eso, sino que es una masa y están interactuando. La interacción de cuerpos, ¿recuerdas qué tipo de energía presentaba? Energía potencial. Entonces las moléculas también tendrán una energía potencial. Entonces la energía interna, joven, simplemente es la energía cinética más la energía potencial de las moléculas. Eso es la energía interna. Para medir esa energía interna usamos la temperatura. Por ejemplo, acá tengo este vasito con agua. Yo pongo acá mi termómetro y leeré, ¿no? 28 grados Celsius. Entonces, ¿qué cosa estoy leyendo con eso? La energía interna. Pero un momento. Si fuera energía interna, profe, tendría que ser Joule, ¿sí o no? Pero cuando yo leo el termómetro no sale Joule. Es que estoy haciendo una comparación con otra escala. Por eso, joven, la temperatura mide de forma comparativa la energía interna, ¿cierto? La energía de las moléculas de una sustancia. Ok, muy bien, jovencitos. Continuamos entonces, seguimos aquí. Ahora entramos acá al principio fundamental de la calorimetría. El principio del equilibrio térmico, jovencitos. Tenemos dos sustancias, ¿ya? Dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B, que cada uno tendrá su temperatura. Debe tener una temperatura A y acá una temperatura B. Suponiendo que la temperatura de A es menor que la temperatura de B. Entran en contacto, joven. ¿Qué va a ocurrir cuando entran en contacto? ¿Ya? Va a fluir calor. Porque ya dije, joven, que el calor solo existe de forma transitiva. ¿Se puede almacenar? No, no se almacena el calor, jovencitos. Ya no es que hoy me voy a guardar este calor en la mañana, ¿no? Está haciendo bastante calor, me lo voy a guardar para la noche, que cuando hace frío. No, el calor no se almacena. Solamente existe de forma transitiva. Y él dice, profe, sí se almacena. Cuando yo hago mi pachamanca, profe, lo calienta la piedra, ¿cierto? Y la piedra almacena el calor. No, es que dentro de la piedra no está en forma de calor, joven. Está en forma de energía interna, ¿cierto? Yo te expliqué. Entonces, ¿pero qué sucede? Por ejemplo, estos cuerpos a distinta temperatura, joven, entran en contacto y de inmediato, de forma espontánea, el caliente le fluye calor
al cuerpo frío. O sea, el de mayor temperatura va a perder calor y el de menor temperatura gana calor, empieza a fluir. Recuerda que el calor se puede transmitir por conducción, por convección y por radiación, ¿cierto? Entonces empieza a transferir, en este caso por contacto, ¿me está transfiriendo, joven? Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Qué va a suceder? El cuerpo B se va a enfriar y se va a congelar y el cuerpo A se pondrá rojazo de tanto calor. No, ¿sí o no? Va a ocurrir que en cierto momento, joven, van a igualarse la temperatura y va a cesar el flujo de calor. O sea, van a tener una misma temperatura que vamos a denominar temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio. Y ahí, joven, cesa el flujo de calor. ¿Ya? Se detiene, ya no hay más transferencia de calor, porque para que fluya naturalmente tiene que ir, joven, el calor va de cuerpo caliente a cuerpo frío, ¿cierto? Ya de forma forzada, usando una máquina térmica, podemos hacer que el calor vaya de frío a caliente, pero de forma natural y espontánea, joven, el calor va de cuerpo caliente a cuerpo frío. ¿Hasta qué punto? Hasta que los dos jovencitos igualan su temperatura. Entonces ahí cesa el flujo de calor y decimos que han logrado el equilibrio térmico. Entonces me percato que el calor que pierde B es ganado por A. Oye, ¿qué sucede cuando un cuerpo gana calor? Profe, eleva su temperatura. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo pierde calor? Profe, disminuye su temperatura. Entonces, si yo veo esto en un diagrama lineal de la siguiente manera, mira, joven. ¿Ya? Mira, tenemos acá. Es una recta numérica. Como A era menor, entonces la temperatura aquí, ¿no? La temperatura era menor, entonces como aquí, la temperatura de B estaría por aquí, ¿cierto? Entraron en contacto y empieza el flujo de calor. A está ganando calor y por ende elevará su temperatura, ¿cierto o no? Eleva su temperatura, ganó una cantidad de calor, ¿cierto? Mientras que B pierde calor, B pierde calor y por ende disminuye su temperatura, ¿cierto o no? Y ambos terminan al final en una temperatura en común que se llama temperatura de equilibrio. Es lo que ha ocurrido, ¿cierto? Lo que ha ocurrido hasta que llegaron al equilibrio. Entonces, ¿cuál es el principio térmico, joven? O el principio fundamental de la calorimetría. Me dice lo siguiente, joven. Si te das cuenta, el calor que ganó A es el calor que perdió B, ¿o no? ¿Cierto o no? Sí, profe. Es el calor. Claro, si B pierde 50 calorías, ¿cuántas calorías gana A? 50 calorías. ¿Cierto o no? Claro, el calor que ganó A es el que perdió B. Hace un momento dije, si perdía calor, ¿con qué signo me salía la cantidad? Me salía, profe, con negativo. Entonces, si perdió 50 calorías matemáticamente, ¿cómo se expresaría? Menos 50 calorías. Y si ganó 50 calorías A, sería más 50. Súmalo. 0. Y ese es el principio. El principio dice, joven, en un equilibrio térmico, la sumatoria de calor intercambiado va a ser igual a 0. Pero de forma práctica, joven, nosotros diremos, mira, de forma práctica vamos a decir, la cantidad de calor ganado será igual a la sumatoria de calor perdido. ¿Ok? Eso ya de forma práctica, ¿cierto? La cantidad de calor ganado es igual a las sumatorias. La sumatoria de calor ganado es igual a la sumatoria de calor perdido. ¿Ok? Ojo, pero ¿cuál es la diferencia entre la primera forma y la segunda forma? Cuando yo utilizo sumatoria de calor es igual a 0, esta forma tengo que considerar el signo, bueno, porque el calor perdido, ¿cómo me sale? Negativo, ¿sí? En cambio, cuando ya igualo, sumatoria de calor ganado es igual a sumatoria de calor perdido, ya simplemente le considero cantidades positivas, porque estoy hablando de la cantidad de calor, ¿cierto? Muy bien, jovencitos. Entonces, pero existe un teorema para llegar a la temperatura de equilibrio cuando tenemos sustancias del mismo tipo. O sea, cuando voy a mezclar, por ejemplo, agua y agua, o cuando voy a entrar en contacto a ceros de las mismas características. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿han visto cómo se baña un bebé? Un bebé no se baña en la ducha, ¿cierto? No lo llevas a la ducha y lo remojas, ¿no? Así no es, ¿sí o no? ¿Con qué se baña? Profe, con agua caliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? En mi olla pongo a calentar agua, ¿cierto? Y con ese agua caliente lo baño. No, traigo agua fría todavía, ¿cierto? Mezcla la mamá, bueno, la abuela en realidad, ¿no? La mamá no sabe bañar, ¿cierto? Entonces, jóvenes, se mezcla el agua, entonces se toca y si ya está adecuado, se ha buscado una temperatura ni tan caliente ni fría, ¿cierto? Entonces, ¿cómo obtengo la temperatura adecuada? Mira, jovencita, acá tengo dos cantidades de agua y agua. Así, mira, ¿ve? Tengo que conocer su masa 1 y temperatura 1. Y acá tienen su masa 2 y la temperatura 2. ¿Ya? Entonces voy a mezclar y ¿cómo obtengo la temperatura de equilibrio? Puedo utilizar este teorema, pero si es la misma sustancia, joven, la temperatura de equilibrio quedará así, mira, ¿ves? La temperatura de equilibrio es igual simplemente
a la masa 1 por la temperatura 1 más masa 2 por temperatura 2 entre suma y masa, o sea, masa 1 más masa 2. Si usted recuerda la aritmética, ¿esto qué es? Ah, profe, es la regla de mezclas, ¿cierto o no? Claro, es la regla de mezclas. Muy bien, profe, si son tres cantidades, ya pues masa 1 por temperatura 1 más masa 2 por temperatura 2 sobre masa 1 más masa 2 más masa 3, ¿cierto? Profe, si son 4, ya no, pues ya lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo utiliza esto? Cuando son sustancias del mismo tipo, por ejemplo, aceites y aceites del mismo grado, ¿ya? Agua, agua, no sé, o sea, sustancias del mismo tipo. Muy bien, para terminar y pasar a nuestra solución de problema, joven, vamos a hablar de la capacidad calorífica. La capacidad calorífica, joven, es la magnitud que me indica la cantidad de calor que debe ganar o perder un cuerpo para cambiar su temperatura en un grado, ya en un grado. Por ejemplo, tenemos una sustancia, ya una sustancia, un cuerpo cualquiera. Entonces, este cuerpo tendrá su capacidad calorífica. ¿Qué cosa es su capacidad? La cantidad de calor que debe ganar o perder, ¿para qué? Para ocasionar su cambio de temperatura en un grado. Entonces, ¿cómo determinamos la capacidad calorífica? La capacidad calorífica, joven, simplemente es la cantidad de calor que ganó o perdió entre el cambio de temperatura. ¿Ok? Y si yo digo, ah, esa es, profe, la capacidad calorífica, sí. Y si yo me percato, entonces hago una relación con este de aquí, diré, profe, primero de este, entonces el calor a qué sería igual? A la capacidad por la variación de cambio de temperatura, ¿cierto? Oye, profe, pero si hacemos una relación, entonces la capacidad calorífica de una sustancia será la masa por el calor específico. ¿Cierto o no? Esto sería de esta manera. Entonces, K que viene a ser la capacidad calorífica. Entonces, ¿y qué pasa, joven, cuando me dicen en un problema el recipiente es de capacidad calorífica diferenciable? Mira, joven, la definición formal, y no te miento, revisa tu libro. ¿Qué dice capacidad calorífica? Cantidad de calor que debe ganar o perder un cuerpo para variar su temperatura en un grado. Entonces, esa información está bien y es correcta la formal, pero yo necesito interpretar esto, señor. La capacidad calorífica, joven, es la propiedad que tiene el cuerpo para ganar o perder calor. Esa es su interpretación en realidad. Entonces, si me dice que un cuerpo es de capacidad calorífica despreciable, quiere decir que ese cuerpo ni va a ganar ni va a perder calor. O sea, obviamente no existe tal sustancia, ¿cierto? No existe un cuerpo que no gane ni pierda. Todos los cuerpos, joven, tienen, aun cuando sea mínima, tienen una capacidad calorífica. Muy bien, esta es la explicación teórica. Ahora pasamos a la solución de problemas. Bien, jóvenes, estamos aquí en la sección de la solución de problemas. Vamos a resolver los problemas de nuestra práctica. Y me dice así, problema número 1. Una cadena de oro tiene una masa de 100 gramos y se encuentra a 25 grados Celsius. Determine la cantidad de calor que debe absorber para calentarse hasta los 1025 grados Celsius. Calor específico del oro, 0,03 calorías por grado Celsius. A ver, tenemos una cadena de oro que tiene una masa de 100 gramos. Anotamos esos datos, ¿ya? 100 gramos es la masa de esta cadena de oro. Me dice que se encontraba a 25 grados Celsius, ¿cierto? 25 grados Celsius. Entonces, esa sería mi temperatura inicial. Porque me dice que se va a calentar. Justo me dice qué cantidad de calor debe recibir, o sea, qué cantidad de calor vamos a suministrarle, ¿cierto? Para que se caliente hasta los 1025 grados Celsius, ¿cierto? Hasta que se caliente para que llegue a los 1025 grados Celsius. Por cierto, me dice que el calor específico del oro, es, ahí está en el dato, 0,03 calorías por grado Celsius, ¿cierto? Entonces, jovencitos, vamos a ver, me pide determinar qué cosa, el calor que suministro para que el oro de los 25 llegue a los 1025 hasta que se caliente, ¿cierto o no? Ah, ya, profe, entonces, ¿qué hacemos? Fácil. ¿Cómo se denomina el calor que ocasiona el cambio de temperatura? Al calor que ocasiona el cambio de temperatura, joven, se le conoce como calor sensible, ¿sí? ¿Y cómo se cuantifica? Ah, profe, con la ecuación de la maceta, pues, sería así, ¿sí o no? Masa por calor específico por variación de temperatura, ¿cierto? Este es, el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, ¿cierto? Entonces tengo estos datos, mira, el calor será igual. ¿Cuánta es la masa? 100. Ojo con esto, con las unidades, por cierto, ¿ya? Acá la masa está en gramos, el calor específico también tiene que estar en gramos, ¿ya? Entonces, como está en gramos, normal, no multiplico por 0,03.
Variación de temperatura, ya hablamos, profe, la variación de temperatura se refiere a la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso, como se calienta hasta 1025, esta vendría a ser la temperatura final. Entonces sería, profe, acá 1025 menos la temperatura inicial, que es 25. Luego operamos y nos saldrá que el calor es igual. Acá, profe, 1025 menos 25 sería 1000 por 0,03 sería 30 por 100 sería, profe, 3000, ¿cierto? 3000. ¿Qué unidad sale? El calor específico está en calorías, acá tendríamos 3000 calorías. Profe, la clave está en kilocalorías, fácil. Kilo es 1000, así que caloría para llevar a kilocalorías lo divido entre 1000, entonces tendríamos 3 kilocalorías. Ahí está, jóvenes. Es problema resuelto, bastante elemental, ¿cierto? Estamos calentando, jovencitos. Vamos aquí entonces. Problema número 2, dice así. Un recipiente de capacidad calorífica de 200 calorías por grado Celsius contiene 500 gramos de agua a 20 grados Celsius. ¿Cuál es el calor que se debe suministrar al sistema para que el agua comience a hervir? A ver, jovencitos. Tenemos un recipiente, voy a anotar por acá, tenemos un recipiente que tiene capacidad calorífica de, me dice, 200 calorías por grado Celsius. ¿Ok? Esa es su capacidad calorífica. Este recipiente contiene agua, de las siguientes características. Tenemos 500 gramos de agua, según el dato, la masa, profe, 500 gramos. Y está a una temperatura de 20 grados Celsius, ¿ya? Eso me indica en el problema, ¿ya? Eso me indica en el problema. Me pregunta, ¿qué cantidad de calor se le debe suministrar, ¿ya? ¿Qué cantidad de calor se debe suministrar para que el agua empiece a hervir? Te pregunto, joven, para que el agua empiece a hervir, ¿qué significa? A 20 grados Celsius, en condiciones normales de una atmósfera, cierta presión de una atmósfera, no va a hervir. ¿A qué temperatura tiene que llegar para empezar a hervir? Ah, profe, tiene que llegar a los 100 grados. Quiere decir que la temperatura final va a ser los 100 grados Celsius, ¿cierto o no? El agua tiene que llegar a los 100 grados Celsius. Entonces me pregunta, ¿qué cantidad de calor debo suministrar entonces para que el agua vaya de 20 a 100 grados Celsius, ¿cierto? Ah, profe, aplícale la fórmula de la maceta. Ahí está. Sí, estás en toda la razón, pero no te olvides que no solo se va a calentar el agua, también se va a calentar el recipiente, porque este recipiente tiene capacidad calorífica, ¿cierto? Habíamos dicho en la teoría que la capacidad calorífica, que es, profe, es la magnitud que nos indica la cantidad de calor que debe ganar o perder un cuerpo o para variar su temperatura en un grado, ¿cierto o no? Esa era su definición formal, pero la interpretación, ¿cómo era? La capacidad y la propiedad de ese cuerpo, ¿cierto? Para perder o ganar calor. Y como en este caso sí tiene capacidad calorífica el recipiente va a calentar. En otras palabras, cuando tú te pones a hacer hervir agua, ya llenas ahí tu ollita con agua, lo llevas a la cocina, entonces empieza a calentarse el agua. ¿Solo se calienta el agua o también tu olla? Ah, profe, también se calienta la olla, generalmente de aluminio, ¿cierto? Ah, es porque la olla también tiene, entonces, jovencitos, capacidad calorífica. Quiere decir que este calor, joven, este calor va a ser igual, eso que estoy buscando, ¿cierto o no? Este calor va a ser igual al calor que se le suministra al agua, al H2O, ¿cierto? Más el calor que va a recibir el recipiente, ¿ya? El recipiente. ¿Ok? De esa manera, no te olvides. Entonces, fácil. El agua, profe, va a ser calentado de 20 a 100. ¿Cómo se llama el calor que ocasiona cambio de temperatura? Ah, profe, se llama calor sensible. ¿Cómo lo cuantificamos? Sería así, masa por calor específico por variación de temperatura. Ahora, el calor del recipiente también se va a calentar, ¿cierto? Entonces es un calor sensible. ¿Cómo lo cuantificamos? También, mira, conociendo la capacidad calorífica, entonces, si se tiene la capacidad calorífica, el calor que recibe, que absorbe o pierde, se determina así, sino la capacidad por la variación de temperatura, ¿cierto? Ah, muy bien, profe, entonces vamos por aquí. Empezamos. Profe, la masa de agua, 500 gramos de agua. ¿Cuál es el calor específico? No nos han dado, profe, falta dato. No falta dato. Del agua es un valor conocido. Su calor específico, el calor específico del H2O, es 1 caloría
por grado Celsius. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es, profe? 1. El cambio de temperatura ya de frente, mira, estaba a 20, va a llegar a los 100 para que empiece a hervir, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el cambio? De 20 a 100, profe, sería 80. Más la capacidad calorífica del recipiente, 200. El cambio de temperatura en el recipiente, profe, no tenemos. Sí tenemos, jovencito. ¿El recipiente a qué temperatura estaba inicialmente? No nos dice, profe, en el enunciado. Sí nos dice, no de forma directa, pero uno lo interpreta. Dice, mira, te leo una vez más el enunciado. Dice, un recipiente de capacidad calorífica de 200 calorías por grado Celsius contiene 500 gramos de agua a 20 grados Celsius. Me dice que el recipiente contiene, ¿cierto o no? Entonces, obviamente esto inicia del equilibrio térmico. Quiere decir que tanto el agua y el recipiente al inicio estaban en equilibrio térmico a la misma temperatura. Por lo cual, si el agua está a 20 grados Celsius, el calorímetro también está a 20 grados Celsius. Y se van a calentar. Y los dos se van a calentar, jovencitos, ya que tenemos aquí en un sistema, ¿cierto? El agua y el calorímetro en este caso, jovencito, o el recipiente, no es un calorímetro, perdón, el recipiente, ambos están recibiendo calor y ambos van a calentarse hasta la misma temperatura final. Quiere decir que al final, jovencito, ¿cuál sería la temperatura del recipiente, perdón? Del recipiente sería 100. Entonces, ¿cuánto es su cambio? Al inicio estaba en 20. ¿Por qué estaba en 20? Ya expliqué, ¿cierto? En el enunciado me dice que el recipiente contenía agua. Entonces, se fija, entonces debemos entender que al inicio partimos del equilibrio térmico, a menos que el enunciado me diga otra cosa, ¿no? Que el recipiente estaba a una temperatura y que el agua estaba a otra. Pero si no, si solamente me dice, joven, que el recipiente contiene agua a 50 grados Celsius, quiere decir que el recipiente también está a los 50 grados Celsius. Vamos a asumir que parten del equilibrio térmico. Entonces, como el agua estaba a 20 y estaba contenida en el recipiente, jovencitos, al inicio la temperatura del recipiente también sería 20. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cambio de temperatura para el recipiente? Profe, de 20 a 100 el cambio es 80. En otras palabras, el mismo cambio de temperatura, ¿cierto? Entonces, reemplazamos sus valores numéricos, joven, y nuestro problema está resuelto. Profe, acá sería 80 por 500, ¿cuánto sería, profe? 40.000, ¿cierto o no? Más 200 por 80 sería 16.000. Entonces el calor sería sumado 56.000. ¿Qué cosa? Calorías. Profe, la respuesta está en kilo. Muy bien, lo divides entre 1000. ¿Y cuánto sería? 56 kilocalorías. Ahí está. ¿Ok? Ahí está, jovencitos. Problema resuelto. Vamos, pasamos al problema número 3. Me dice de esta manera. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se mezclan 400 gramos de agua a 20 grados Celsius con m gramos de agua a 70 grados Celsius. Si la temperatura de equilibrio es 50 grados Celsius, calcule m. A ver, primero me dice, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable. Si la capacidad calorífica, joven, es la propiedad para que el cuerpo pierda o absorba calor, si me dice que es de capacidad calorífica despreciable, ¿qué significa? Que ese recipiente no va a absorber calor, no cuenta, solamente va a intercambiar calor, ¿quién? Las dos cantidades de agua. Así me dice, ¿sí o no? En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se mezclan 400 gramos de agua. A ver, tenemos agua entonces en una primera cantidad de agua, ¿ya? 400 gramos de agua. ¿A qué temperatura están los 400 gramos de agua? A 20 grados Celsius. Muy bien. ¿Con qué más? Con m gramos de agua, o sea, la masa 2 es m mayúscula todavía, que se encuentra a 70 grados Celsius. Se van a mezclar estas dos cantidades de agua, ¿ya? Al mezclarse, joven, se va a lograr una temperatura de equilibrio, según el dato, de 50 grados Celsius. Eso me dice el dato, ¿ya? Muy bien. Me dice, determina el valor de esta cantidad m. ¿Cuánto vale? ¿Cuántos gramos de agua a 70 grados Celsius tenemos? ¿Ok? Entonces, joven, te recuerdo otra vez, estos dos cantidades de agua se van a mezclar en un recipiente de capacidad calorífica despreciable. O sea, ese recipiente no cuenta, no absorbe ni pierde calor. Simplemente el intercambio de calor va a ser entre esos dos. Pero si me dieran el valor de la capacidad calorífica, como en el problema anterior, ahí sí tengo que considerarlo para el intercambio térmico, ¿cierto o no?
Allá, muy bien. Entonces aquí la temperatura de equilibrio es 50. Yo te enseñé la teoría hace un momento, joven. ¿Qué te dije? Ah, profe, me dijiste para sustancias del mismo tipo, como en este caso tenemos, ¿qué cosa tenemos? H2O y H2O. Podemos determinar, te dije cómo, la temperatura de equilibrio, te dije que se puede determinar mediante regla de mezclas. ¿Cómo? Ah, profe, sencillo, sí, era fácil, ¿cierto? Era masa 1 por la temperatura de equilibrio. No, la temperatura de equilibrio es igual a masa 1 por temperatura 1 más masa 2 por temperatura 2 sobre o entre masa 1 más masa 2. ¿Cierto? Esta ecuación podemos utilizar para hallar la temperatura de equilibrio cuando mezclamos sustancias del mismo tipo. ¿Cierto o no? Eso te enseñé. Así, profe, así nos enseñaste. Entonces, la temperatura de equilibrio, según el dato, es 50. Será igual, entonces. Opera la masa 1, 400. Por la temperatura 1, que vale 20, ¿cierto? Más la masa 2 es M mayúscula, lo que estoy buscando. Su temperatura 70, ¿cierto? Y ahora seguimos. En la masa 1, profe, 400, ¿cierto? Y la masa 2, otra vez, M mayúscula. Viene la matemática, joven. Yo sé que usted es un tromezazo, o sea, puede quitarle un 0 a cada uno de una bola, ¿cierto? Ahí se va. Muy bien, profe. Entonces, 400 por 5 sería 2000. 2000. Más, sería más, M por 5, 5M, ¿cierto? No, ya bueno, esa es la matemática, joven, para ustedes es bastante sencillo. 400 por 2, 800. Acá 7 por M me quedaría 7M, ¿cierto o no? Ah, profe, este 800 viene a restar 2000 menos 800, sería 1200, y este 5 pasa a restar 7M menos 5M, 2 veces M, y por lo tanto este 2 viene a dividir, M me quedaría igual a 600 gramos. Ahí está, joven. Muy bien, entonces, jovencitos, la cantidad de agua a 70 grados Celsius es 600 gramos. Problema resuelto. Continuamos. Seguimos entonces, jóvenes, y llegamos al problema número 5, que dice de esta manera. Se muestran dos esferas, A y B, inicialmente a 100 y 300 grados Celsius, respectivamente. Si se ponen en contacto, se obtiene que la temperatura de equilibrio es 150 grados Celsius. Calcule la masa de B. Considere que sus calores específicos se relacionan así. Calor específico de A igual a 1,5 calor específico de B. A ver, se tiene dos esferas, A y B. A 100 y a 300 grados Celsius, la masa de A, 200 gramos, y la masa de B no se conoce y me piden determinar. Eso debo determinar. Si al ponerlas en contacto, la temperatura de equilibrio me dice ahí en el dato, joven, cuando me dice que es 150 grados Celsius. 150 grados Celsius, y también me dice que se cumple que el calor específico de A es 1,5 veces el calor específico de B. ¿Ok? De B. Profe, ¿qué pasa ahí, profe? Ah, es por la madrugada, nos estamos grabando acá de madrugada. Entonces, jovencitos, seguimos. ¿Ya? Vamos acá. ¿Cómo puedo determinar esta masa N? Yo sé que la cantidad de masa, o sea, la masa de esta esfera B, tiene que ver con el equilibrio que van a lograr los cuerpos, ¿cierto o no? Porque interviene en el intercambio de calor, ¿cierto? Ah, profe, entonces puedo estudiar el intercambio de calor que lograron hasta el equilibrio térmico. En una recta numérica, en un diagrama lineal, lo veré de esta manera. Te dije así. ¿Cómo se ubica aquí? En esta línea, en el extremo izquierdo se pone el cuerpo frío. ¿Quién es el frío? Ah, profe, A sería la temperatura de A, que está a 100 grados Celsius, ¿cierto? Y en el extremo derecho, al caliente. ¿Quién estaría el caliente? Profe, B, que según el dato, su temperatura es 300. Entran en contacto, joven, entran en contacto, ¿cierto? Y A empezará a calentarse y eleva su temperatura hasta llegar a ¿dónde? A, profe, hasta llegar a la temperatura de equilibrio, que según el dato es 150 grados Celsius, ¿cierto? Esta es la temperatura de equilibrio. Como A se está calentando, ¿de dónde se calienta? A, como B está más caliente, joven, o la mayor temperatura, ¿cierto? Perdón, a mayor temperatura. Usted sabe, le enseñé que cuando los dos cuerpos están a distinta temperatura, entran en contacto, entonces inmediatamente el cuerpo a mayor temperatura le fluye calor al frío, ¿sí o no? Entonces por eso es que A se empieza a calentar y B se enfriaría, o sea, disminuye su temperatura y terminará en la temperatura de equilibrio, que según el dato es
50. ¿Cierto o no? Ah, sí, profe, eso hemos establecido, ¿cierto? Cuando dos cuerpos a distinta temperatura entran en contacto, entonces el cuerpo a mayor temperatura le fluye calor al cuerpo de menor temperatura. ¿Hasta qué instante? Hasta que equilibran o igualan sus temperaturas, ¿cierto o no? En este caso a 250 grados Celsius. El caliente se enfría, mientras que el frío se calienta. Y el principio fundamental de la calorimetría establece que la sumatoria de calor ganado es igual a la sumatoria de calor perdido, ¿cierto? Esto hemos establecido. Entonces, ¿quién es el calor ganado? En este caso, el calor ganado es para A, ¿cierto? Ese sería el calor de A. Igual al calor perdido, que sería el calor de B, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo veo el calor de A es un calor que ocasiona un cambio de temperatura, ¿ven? El calor en A, la esfera en A estaba a 100, pero luego termina a 150. O sea, eleva su temperatura. ¿Y cómo se llama ese calor que eleva la temperatura? Se llama calor sensible. Pero que todos los calores pues, cambiarán la temperatura. Falso. También existe un tipo de calor que no ocasiona cambio de temperatura, sino ocasiona cambio de fase, ¿cierto? Esto lo veremos en la siguiente clase. Pero el calor que ocasiona, joven, el cambio de temperatura se denomina calor sensible. ¿Y cómo calculamos el calor sensible? Ah, profe, con la maceta, pues. Entonces acá sería masa de A por calor específico de A, ¿cierto? Por la variación de temperatura para A, ¿cierto? Igual, aquí, profe, el calor de D también ocasiona, este calor que pierde D ocasiona un cambio de temperatura. El calor que ocasiona el cambio de temperatura es el calor sensible, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula? Así, profe, masa de B, o sea, masa por calor específico por variación de temperatura, ¿cierto o no? Así sería la maceta, pues, ¿no? Calor que ocasiona el cambio de temperatura se cuantifica con masa por calor específico por variación de temperatura. Como es del cuerpo B, le estoy poniendo B, para recordarme, para no confundir. ¿Ya? Muy bien, entonces reemplazamos los valores. La masa de A, 200 gramos. Calor específico de A está en función al calor específico de B, ¿cierto? Eso me dice, está 1,5. Entonces le reemplazo y pondré aquí 1,5 veces el calor específico de B. El cambio de temperatura, ¿saben? 100 llega a 150. 150 menos 100 sería 50, ¿cierto? Igual, la masa de B, eso es lo que estamos buscando, por el calor específico de B, el cambio de temperatura. Aquí tengo que hacer una aclaración, por favor presten atención. Yo sé que la variación te expliqué y te enseñé y lo reafirmo. Cuando hablo de variación me refiero a la cantidad final menos cantidad inicial. Entonces al final sería 150 menos 300, aquí tendría que ser menos 150, ¿cierto o no? Estás en lo correcto. Pero te dije en la teoría que si utilizamos esta expresión, que es la forma práctica, que la cantidad, ¿cierto? A la cantidad, me estoy refiriendo a la cantidad de calor ganado igual a la cantidad de calor perdido, no lo voy a considerar negativo, sino positivo, porque simplemente estoy igualando cantidades, ¿ya? Porque en la formalidad, joven, cuando yo calculo un calor perdido, me va a salir matemáticamente negativo. Pero solo cuando utilizo este teorema de calor ganado igual a calor perdido, para hacerlo práctico, lo considero ya positivo. Porque en realidad, joven, yo te había enseñado, ¿cierto o no? Sumatoria de calores igual a 0. ¿Cierto o no? Entonces los calores, el calor ganado es positivo. Menos el calor perdido sería, porque el calor perdido es negativo, ¿cierto o no? Igual a 0. Entonces yo lo he pasado a otro lado y se ha hecho positivo. Por esa razón, joven, para la forma práctica, en este caso, solo en este teorema, voy a considerarlo positivo a ambos calores, ¿ya? Para evitarnos ya el cálculo y todo, solamente son cantidades, ¿está bien? ¿Ya? Para evitarnos, hacerlo de forma práctica, estoy diciendo, ¿ok? Entonces, profe, mira, calor específico de B con calor específico de B, se va, sigues operando. 50 va 1, 50 va 3, ¿cierto? Y todavía dicen, ¿no? Profe, acá sería 200 por 1,5, 300 será igual a 300 será igual 3 por E, 3 veces la masa de B, ¿cierto? 3 viene a dividir, la masa de B sería 100 gramos, ¿cierto o no? Por lo tanto, la masa de B, 100 gramos. ¿Por qué gramos? Porque la masa de A estaba en gramos, ¿cierto? Ya, muy bien, jovencitos. Continuamos, seguimos. Vamos al problema número 7.
En un recipiente de capacidad calorífica de 200 calorías por grado Celsius se tiene 800 gramos de agua a 20 grados Celsius. Si en el recipiente se introduce una esfera de calor específico 0,2 calorías por grado Celsius, de 1 kilogramo a 50 grados Celsius determine la temperatura de equilibrio. Muy bien, vamos por partecitas. Me dice que se tiene un recipiente de capacidad calorífica de 200 calorías por grado Celsius. Entonces voy a anotar acá. Tenemos en primer lugar el recipiente. Esta vez no es de capacidad calorífica despreciable, ¿cierto o no? El recipiente tiene capacidad. ¿Cuál es su capacidad? Según el dato es 200 calorías por grado Celsius. ¿Ok? Este recipiente contiene agua de las siguientes características. En primer lugar me dice contiene 800 gramos de agua, o sea que la masa aquí sería 800 gramos. Ya voy a poner masa 1. ¿Por qué le pone masa 1, profe? Porque luego me dice que se introduce una esfera, ¿sí o no? Esa esfera sería para mí la masa 2, ¿cierto? 800 gramos de agua a una temperatura de 20 grados Celsius. Así me dice. ¿Ya? En este recipiente con agua se introduce una esfera. Vamos a apuntar por acá. La esfera. Se introduce una esfera. ¿Cuáles son las características? Una esfera, joven, de 1 kilogramo. ¿Ya? Entonces la masa 2 sería 1 kilogramo. ¿Ya? ¿A qué temperatura ingresa la esfera? Entonces vamos a dibujar acá. Se introduce una esfera de 1 kilogramo. ¿Ya? A 1 kilogramo a 50 grados Celsius. A 50 grados Celsius. ¿Cierto? Y además el calor específico de la esfera, el calor específico de esta sustancia 2, diríamos, es, jovencito, 0,2 calorías por grado Celsius. Entonces me pregunta cuál es la temperatura de equilibrio. Muy bien, como entran sustancias a distintas temperaturas, mira, ve, acá a 20 grados y acá a 50, obviamente va a haber intercambio de calor. Pero no solamente entre el agua y la esfera, joven, también este recipiente, ¿ve? Porque este recipiente tiene capacidad calorífica. Y si tiene capacidad calorífica, ya dijimos, ¿no? Puede ganar o puede perder calor, ¿cierto? O sea, va a involucrarse en el intercambio de calor. Por cierto, te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la temperatura de este recipiente? De ese recipiente, profe, su temperatura sería al inicio 20 grados Celsius. ¿Cierto? ¿Por qué, profe? Si no dice eso el enunciado. Si vuelvo a leer, dice, en un recipiente de capacidad calorífica de 200 calorías por grado Celsius, se tiene 800 gramos de agua a 20 grados Celsius. Al inicio, joven, el recipiente contenía el agua. Entonces, como no me especifica otra cosa, yo considero que el agua y el recipiente ya estaban en equilibrio térmico. Entonces, si el agua estaba, mira, a 20 grados Celsius, también el recipiente iniciará a 20 grados Celsius. A menos que en el problema me especifiquen otra cosa. ¿Cierto o no? Entonces, aquí va a haber intercambio entre los tres cuerpos. Veámoslo en un diagrama lineal, porque lo que le están pidiendo calcular, chicos, es, profe, nos piden la temperatura de equilibrio. Entonces, en un diagrama lineal lo veremos de esta manera, ¿cierto? A ver, profe, esta es una recta numérica. Acá ponemos en la izquierda el cuerpo frío, quiere decir los 20 grados Celsius, que es la temperatura del agua y del recipiente. En el extremo derecho, el caliente, que sería en este caso, joven, los 80 grados Celsius de la esfera. Cuando sustancias a distinta temperatura entran en contacto, ¿qué sucede? De forma espontánea y natural, el cuerpo a mayor temperatura le fluye calor de menor temperatura. Quiere decir que el frío empieza a calentarse y entonces elevaría su temperatura, ¿cierto o no? Eleva su temperatura, ¿ya? Y el caliente, como le está fluyendo, está perdiendo calor, disminuirá su temperatura. Entonces acá. ¿Y cuándo cesa el flujo de calor? Cuando logran la temperatura de equilibrio. O sea, al final, todas las sustancias, tanto el recipiente, el agua y la esfera, van a estar a la misma temperatura que se denomina temperatura de equilibrio, ¿cierto? Ahora, profe, pero acá solamente has considerado el agua. Te falta pues el recipiente. Correcto, jovencito. Me faltaría para el recipiente, porque el recipiente también se va a calentar, ¿cierto? Entonces voy a anotar acá, calor 3. Voy a poner este azulito del recipiente. Ya es del recipiente.
Este de aquí, el verde va a ser del agua, ¿ok? Y el calor 2 sería de la esfera, para recordar, ¿está bien? Muy bien, como ha habido un intercambio de calor hasta lograr el equilibrio térmico, yo establezco, profe, principio fundamental de la calorimetría. ¿Qué nos dice? Que la sumatoria de calor ganado es igual a la sumatoria de calor perdido. ¿Cierto o no? Estoy hablando, joven, de cantidades, ¿cierto? Hemos dicho que cuando utilizo este teorema lo voy a considerar a ambos positivos, porque en realidad el perdido matemáticamente debería salirme negativo, ¿cierto? Entonces, en mi diagrama el calor ganado, ¿quién sería? Calor 1 y calor 3. Entonces pongo acá calor 1 más calor 3, ¿cierto o no? Igual, el calor perdido, profe, es el calor 2. Y simplemente ahora determinamos, el calor 1 es para el agua, ¿ve? Y ocasiona un cambio de temperatura, si el agua está a 20 y se va a calentar. El calor que ocasiona cambio de temperatura, ¿qué es? Profe, ese calor se llama calor sensible, ¿cierto o no? ¿Y cómo se determina el calor sensible? Profe, con la ecuación de la maseta, entonces masa por calor específico por cambio de temperatura. Como es del agua, que es masa 1, entonces le pone calor específico 1, cambio de temperatura 1, ¿cierto? Más, el calor 3 le corresponde al recipiente. Entonces, profe, como también el recipiente se calienta, o sea, cambia su temperatura, deberíamos calcularlo con la ecuación de la maseta, ¿cierto? Pero no me da la masa. Lo que me da, joven, es la capacidad calorífica. Y usted sabe, le voy a recordar por acá, que el calor sensible también es igual a la capacidad por el cambio de temperatura, ¿cierto o no? Sí, profe. Entonces, aquí en calor 3 pondré la capacidad por el cambio de temperatura. Ese es para el recipiente, ¿cierto o no? Igual al calor 2, que es el calor perdido de la esfera. La esfera estaba en 50 y llegó a la temperatura de equilibrio, ¿cierto? De 50 va a disminuir hasta lograr la temperatura de equilibrio, ¿ya? Aquí me había equivocado, le había puesto 80 al inicio, ¿no? No, la temperatura es 50, ¿ya? Entonces, continuamos. Como hay un cambio de temperatura, eso se calculará con la maseta, ¿sí o no? El calor sensible, el que ocasiona el cambio de temperatura, es igual a ¿qué? A masa por calor específico por cambio de temperatura. Para recordarme le voy a poner masa 2, calor específico 2, cambio de temperatura 2. Reemplazo sus valores numéricos. La masa del agua, 800. Ahí está. Calor específico de 1, profe, del agua no nos han dado, pero no te van a dar, ya debes saber de memoria, ¿cierto? ¿Cuánto es el calor específico? 1 caloría por grado Celsius. Los pongo acá, profe, 1, ¿cierto? Cambio de temperatura, el agua estaba en 20 y llegará a la temperatura de equilibrio. El cambio de temperatura, ¿cómo hallaré? Será temperatura de equilibrio menos 20, ¿cierto? Más, la capacidad calorífica del recipiente es 200. El cambio de temperatura, joven, el recipiente está en 20 y llega hasta la temperatura de equilibrio. Entonces, su cambio sería temperatura de equilibrio menos 20. Temperatura de equilibrio menos 20, ¿cierto? Igual a la masa 2, que es 1 kilogramo. Pero ojo, no puede estar en kilogramos, porque mira, acá dice kilogramo y gramo. Tiene que estar en la misma unidad. O sea, esto tendría que ser 1000, ¿cierto? 1000 gramos. Le ponemos, entonces 1 kilogramo vale 1000. Calor específico, según el dato, 0,2. Cambio de temperatura. ¿Cuál es el cambio? Profe, sería temperatura de equilibrio menos 50. Claro, estás en lo correcto. Esa sería la formalidad. Pero te dije que cuando usamos este teorema para hacerlo de forma práctica, para que salga al toque, considero esto positivo, positivo. Este calor también para que me salga positivo. ¿Cómo tiene que ser esta resta? Derecha menos izquierda, ¿cierto o no? Sería 50 menos la temperatura de equilibrio, ¿ya? Porque simplemente estoy comparando la cantidad. Ya dije, solo en este teorema los consideramos positivos a los dos, porque estrictamente hablando, y en los otros problemas, en los otros teoremas, el calor perdido es negativo, ¿cierto? Ya, muy bien, entonces, profe, ya está. Sácala, profe. 200ava 4, 200ava 1 y 200ava 5, ¿cierto o no? Y hacemos la operación. Acá sería, profe, 4 veces la temperatura de equilibrio menos 80 más la temperatura de equilibrio menos 20 es igual, acá es 5 por 0,2, 1. Entonces acá sería 50 menos la temperatura de equilibrio. Entonces acá, 4 temperatura de equilibrio más una temperatura de equilibrio, 5 veces la temperatura de equilibrio, este pasa a sumar, 6 veces la temperatura de equilibrio será igual. Acá menos 80, menos 20, menos 100, pasa a sumar, 100 más 50, 150. Entonces, por lo tanto, joven, la temperatura de equilibrio en este intercambio sería,
profe, les damos ustedes a 50, 25 grados Celsius. Ahí está, joven. Esa sería la temperatura de equilibrio en este problema, ¿cierto? 25 grados Celsius. Continuamos. Entonces llegamos a nuestro problema final, que sería el problema número 9. Dice así: en el instante mostrado, el bloque de 2 kilogramos es lanzado con una rapidez de 2 metros por segundo en la posición A. Si al pasar por B lo hace con una rapidez de 1 metro por segundo, determine la variación de temperatura que experimente el bloque. Calor específico del bloque, 0,24 calorías por grado Celsius. Muy bien. Me dice el joven que el bloque es lanzado acá en A con una rapidez de 2 metros por segundo. ¿Ya? Y cuando pasa por B, lo hace con una rapidez de 1 metro por segundo. El bloque es de 2 kilogramos y me pide determinar su variación de temperatura en este tramo, cuánto cambia la temperatura, ¿cierto? Si el calor específico del bloque es 0,24 calorías por grado Celsius. ¿Ok? Muy bien. En primer lugar, entonces, vamos a ver, analizamos el problema. Me están pidiendo variación de temperatura. ¿Qué necesitas para hallar la variación de temperatura? Ah, profe, necesito el calor que ganó o que perdió. ¿Cierto o no? Eso es lo que necesito. ¿Y dónde está en todo el enunciado, profe? ¿Dónde está el calor? No me dice, ¿cierto? Ah, pero sí me informa de las velocidades. Y la velocidad tiene que ver con la energía que presenta el cuerpo, ¿no? Ah, sí, profe, con la energía cinética. Yo te pregunto, jovencito, ¿por qué razón el móvil acá tenía una rapidez de 2 metros por segundo, pero en B tiene una rapidez de 1 metro por segundo? ¿Por qué razón disminuyó? Ah, profe, porque hay una desaceleración. ¿Pero quién ocasiona eso? Ah, en este caso, como no hay otras fuerzas, la única explicación es que aquí existe una fuerza de fricción, existe rozamiento. Y es por eso que está disminuyendo su rapidez. Y esa fricción, joven, va a provocar una disipación, o sea, la energía se va a disipar en forma de calor. Por ejemplo, mira, frota tus manos. Ah, profe, sí, en la sierra, ¿no? Cuando nos hace frío, ah, profe, ahí está, me hace frío. Froto mis manos y siento calientito, ¿sí o no? Porque la fricción va a disipar la energía en forma de calor. Quiere decir, mira, joven, acá tenía una energía inicial, ¿verdad? ¿Cuánto sería la energía? Usted sabe, joven, que la energía cinética, ¿ya? Hallando la energía disipada. La energía disipada, joven. Usted sabe, joven, que la energía, en este caso, como solo hay velocidad, sería energía cinética. Entonces, la energía cinética sería 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Cierto? De esa manera se determina la energía cinética. Entonces, en A, ¿cuánto sería la energía cinética? La energía cinética en A será igual 1/2. ¿Cuánto es su masa? 2. La rapidez en A, profe, 2 al cuadrado. ¿Cuánto es? Ah, profe, aquí la energía cinética en A vendría a ser, mire, 2 con 2 se va, 4 joules. ¿Cierto? 4 joules. Y en B, ¿cuánto sería la energía cinética? Profe, la energía cinética en B será igual. Aplicando la ecuación, 1/2, la masa sigue siendo 2, por la rapidez al cuadrado. En B es 1 al cuadrado, entonces la energía cinética en B tendría que ser, acá simplemente, ¿ves? 2 con 2 se va, 1 joule. ¿Cierto o no? Ah, sí, profe, 1 joule. Entonces, ¿qué energía se disipó? Si acá tenía inicialmente 4 joules y acá 1 joule, la energía disipada, ¿cierto? La energía disipada será 3 joules, ¿cierto? Esa energía disipada, joven, es la que se convirtió, la energía disipada, ¿sería cuánto? Mira, si en A era 4, acá debería ser 4, ¿pero dónde se fue? Se transformó en calor debido a la fricción, se disipó en forma de calor. ¿Cuánto era? Si era de 4 llega a 1, se disipó 3 joules. Esa energía es la que se absorbe en forma de calor. Entonces, joven, hallando la variación, ahora sí, de temperatura, ¿cierto? Variación de temperatura. La variación de temperatura. ¿Y cómo? Profe, para eso necesitamos, para hallar una variación de temperatura, podemos utilizar la ecuación del calor, de la cantidad de calor sensible. Es el calor que gana o pierde es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. ¿Cierto? ¿Y este calor de dónde es? ¿Este calor de dónde ha salido? No aparece de la nada, ¿cierto?
ese calor es el que se disipa en forma. El trabajo realizado, esta fuerza de fricción, la fricción disipa energía. ¿En qué forma? En forma de calor. Entonces, joven, ese calor vendría a ser la energía disipada. Ya pones acá. Profe, esta viene a ser la energía disipada. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es eso? Profe, esto es 3 joules. 3 joules será igual. Entonces, analizamos. Profe, acá sería la masa, 2 kilogramos. Calor específico, 0,24. Y me percato en algo, joven. Me percato que la masa, aquí está en kilogramos. Mira, ve, kilogramos. Y aquí en gramos. Así que tenemos que transformar. Esa masa es 2 kilogramos. Pero llevado a gramos, ¿no sería? Cada kilo tiene 1000. Entonces sería acá 2000 gramos. La masa sería, profe, 2000 gramos, ¿cierto? Calor específico, profe, el calor específico es 0,24, ¿cierto? Así, profe. Y el cambio de temperatura, eso, profe, es lo que estamos queriendo hallar. Muy bien, entonces, si tú operas esto ya afuera, ¿en qué unidad me va a salir todo esto de aquí, profe? A ver, jovencitos. Profe, eso va a salir en calorías, porque el calor específico está en calorías. Y aquí el calor está en joules. Entonces, ¿qué debo hacer? Profe, tenemos que transformar. Y te voy a decir, 1 joule es igual a 0,24 calorías. Entonces podemos poner acá 3 por 0,24. También está en el dato del problema, joven, ¿ya? Para que esté en calorías, ¿cierto o no? Ponemos entonces acá 2000 por 0,24 por la variación de temperatura. Ahora sí, joven, usted opera y dice, no, profe, 0,24 con 0,24 se va, ¿cierto? Entonces, la variación de temperatura sería, usted puede dividir, ¿no? 3 entre 2, 1,5. ¿Cuántos por 10? ¿Cuántos se ve acá? 1, 2, 3. A la menos 3 grados Celsius. Ahí está, joven. La variación obviamente es pequeñísima, ¿cierto? Muy bien, joven. Eso ha sido entonces la solución de nuestra práctica dirigida. Ya estoy abierto a tus comentarios, a tus interrogantes. Si te gustó, dale un like y comparte. No olvides suscribirse.